¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un gobierno literal que será establecido en la tierra y como todo gobierno tendrá los cuatro elementos fundamentales. En primer lugar, al igual que pasa ahora, ese gobierno tendrá un jefe de Estado o rey, sobre el que va a recaer toda la autoridad. Este jefe de Estado o rey será Jesucristo, y el comienzo de su reinado será justo después de su segunda venida a la tierra. Y así lo muestra Mateo capítulo 25 y versículo 31, que dice que cuando el Hijo del Hombre llegue en su gloria, entonces se va a sentar en su glorioso trono. En segundo lugar, va a haber un territorio sobre el que este rey va a gobernar. El territorio va a ser toda la tierra. Proféticamente, el libro de Daniel, en el capítulo 2 y versículo 44, habla acerca de que el reino, que va a ser regido por Jesucristo, va a reemplazar a todos los reinos y gobiernos del mundo de la actualidad. Y este reino, regido por Jesucristo, va a subsistir hasta tiempos indefinidos, es decir, se va a establecer hasta siempre y para siempre. En tercer lugar, habrá una población a la que se dirigirá el reino o gobierno de Jesucristo. Y como dijo Jesucristo en Mateo capítulo 5 y versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Estos mansos son los mismos que menciona el Salmo 37:29, que dice que los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Y en cuarto lugar, va a haber leyes para toda la humanidad. Y serán las mismas. Esas leyes van a proceder de Dios el Creador. Y esas leyes van a hacer, como dice Isaías capítulo 11 y versículo 9, que la tierra esté llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mismísimo mar. Este gobierno, este reino de Dios, no solamente afectará a todos los habitantes del planeta, sino que también cambiará la naturaleza de los animales. En el libro de Isaías capítulo 65 y versículo 25 dice que el lobo y el cordero mismo pacerán como uno solo, y el león comerá paja justamente como el toro, y en cuanto a la serpiente, su alimento será polvo. Y sigue diciendo, no harán daño ni causarán ruina en toda mi santa montaña, ha dicho Jehová. Los animales y los hombres estarán en paz y en plenitud, en armonía, como una única familia. Además, entre los extraordinarios acontecimientos que se darán, uno de ellos será la resurrección de todas las personas que han fallecido desde la creación del hombre y que desde el punto de vista de Dios el Creador hayan sido personas justas, personas buenas. El objetivo de este reino o gobierno de Dios será el restablecimiento del propósito de Dios para la tierra que fue interrumpido temporalmente. Porque como ya te habrás dado cuenta, y tal como dice Romanos capítulo 8 y versículo 22, toda la creación sigue gimiendo juntamente y estando en dolor juntamente hasta ahora. Para que puedas entender el por qué toda la creación hasta el día de hoy está padeciendo dolor y sufrimiento, y para que puedas entender el por qué y cómo se interrumpió el propósito de Dios para la tierra, para entender esto, os invito a que veas los 4 capítulos que llevan por tema Satanás el Diablo, el ángel caído y la soberanía de Dios. Tengo que decir, de forma categórica, que solamente el verdadero creyente en el único Dios verdadero y de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, solamente el verdadero creyente
se tomará en serio el contenido de este vídeo. Porque la realidad es que hoy estamos viviendo en una época en la que casi nadie cree en la segunda venida de Jesucristo para establecer su reino. El verdadero creyente se tomará en serio el contenido de este vídeo. Porque la realidad es que hoy estamos viviendo en una época en la que casi nadie cree en la segunda venida de Jesucristo para establecer su reino. En 2 de Pedro capítulo 3 y versículos del 3 al 4, ya se nos advierte a los cristianos que en este tiempo del fin, a los cuales denomina los últimos días, van a venir personas, van a venir burladores, que riéndose de nosotros y según sus propios deseos, preguntarán: ¿dónde está su segunda venida prometida?, refiriéndose a Jesucristo y la implantación del reino de Dios. Y riéndose dirán: porque nuestros primeros padres ya murieron y todo sigue igual, tal como al principio de la creación. A estas personas, a estos burlones, Jesús les dijo en Lucas capítulo 21 y versículo 35 que el día del establecimiento del reino de Dios vendrá instantáneamente, como un lazo, porque vendrá sobre todos los que moran sobre la haz de toda la tierra. Y en armonía con estas palabras de Jesucristo, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 3, sigue diciendo: entonces, cuando venga la segunda venida de Jesucristo a establecer su reino, destrucción repentina ha de sobrevenirles instantáneamente a todos los ateos y a todos los que no se someten a la soberanía del reino de Dios de Jesucristo. Y dice que esto ocurrirá como el dolor de angustia a la mujer encinta, y no escaparán de ninguna manera. Estas palabras no las digo para meter miedo a nadie. Estas palabras se tienen que decir porque están puestas en la Biblia para que todo el mundo sea sabedor y conocedor de lo que está por venir a los habitantes de toda la tierra. Para el verdadero creyente, para el verdadero cristiano, como dice primera carta a Timoteo capítulo 2 y versículo 5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y como dice Juan capítulo 14 y versículo 6, solamente Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre, al Dios Todopoderoso, al Creador, si no es a través y mediante Jesucristo. Eso quiere decir que no existe ningún ser humano, no existe ninguna organización religiosa que medie o que sea representante entre Dios y los hombres. Por lo que el cristiano, el verdadero creyente, debe de esforzarse personalmente y debe preocuparse personalmente por aprender a ser un discípulo de Jesucristo. El verdadero creyente no se va a conformar con formar parte de algún grupo religioso y seguir sus tradiciones, sino que se esforzará y, como dice Apocalipsis capítulo 14 y versículo 12, se esforzará en observar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y de entre las mayores observancias de los discípulos de Jesucristo está el entender para qué vino Jesucristo a la tierra. Cualquier creyente en Jesucristo que no sepa decir para qué Jesucristo vino a la tierra,
este creyente tiene un gran déficit, por lo que debería preocuparse por aprender esto, que es algo muy importante. Porque Jesucristo vino a la tierra para proclamar las buenas noticias acerca del futuro reino de Dios. Y además, el creyente, si realmente es un verdadero creyente, tiene que predicar, evangelizar lo que es el reino de Dios y lo que será el reino de Dios para todos los hombres buenos que llegarán a poblar toda la tierra. Y el cristiano, el verdadero cristiano, no solamente entiende esto, sino que a más se toma a pecho que entre las comisiones más importantes de un cristiano está el evangelizar, el anunciar a todas las personas lo que Dios hará por toda la humanidad. De hecho, el mandato que Jesucristo dejó registrado para todos sus seguidores, para todos sus discípulos, se encuentra en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. La oración del Padre Nuestro, que nos enseñó Jesucristo y que es mundialmente conocida, en relación al reino de Dios nos dice que el reino de Dios es un reino o gobierno literal, como venimos diciendo. En Mateo capítulo 6 y versículo 10, Jesucristo nos enseña a pedir por el reino de Dios, cuando dice, venga tu reino a nosotros. No que nosotros vayamos al reino de Dios, sino que el reino viene a nosotros, a nuestro hogar, la tierra. Y en la segunda parte de este versículo 10 sigue diciendo, hágase tu voluntad, así en la tierra como ya se hace en el cielo. Es decir, que la voluntad de Dios es que el reino de Dios venga al lugar en el que habitan los hombres. Y esto es lo que proféticamente dijo Isaías en cuanto a lo que Dios el Creador tiene como propósito para la tierra. En el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 18, dice, porque esto es lo que ha dicho Jehová, el Creador de los cielos, Él, el Dios verdadero, el formador de la tierra y el hacedor de ella. Él, aquel que la estableció firmemente, que no la creó sencillamente para nada, que la formó aún para ser habitada. Tengo que mencionar que con respecto al reino de Dios no se puede ser neutral. O estamos de parte de Jesucristo y de su soberanía como Rey, o estamos en contra. Debemos de saber que el futuro y la vida están con Jesucristo y el futuro reino de Dios. Y debemos saber que la humanidad, el mundo de la humanidad actual, va a desaparecer. Si permanecemos en silencio e indiferentes a este mensaje, nos pone en el lado opuesto a Jesucristo. Jesús dijo en Mateo capítulo 12 y versículo 30, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, se sentará sobre el trono de su gloria. Y se reunirán ante él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis.
enfermo, y me visitasteis. Estuve en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo, el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estén a la izquierda: apartaos de mí, malditos, porque tuve hambre y no me alimentasteis. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. Para entender qué es el reino de Dios, primero tenemos que entender el porqué y para qué de la existencia del ser humano sobre la tierra. Y para saber esto, tenemos que remontarnos al inicio de la creación del hombre, que se narra en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 1 y versículos del 26 al 28. Aquí, Dios explica que puso sobre la tierra a dos seres humanos, un hombre y una mujer. Ambos fueron creados a semejanza de su Creador, con la capacidad de dar la vida mediante la procreación y con los mismos atributos que el Creador tiene, como es la capacidad de amar, de poseer sabiduría, de ejercer justicia y de tener el poder de sojuzgar toda la creación que habría de habitar la tierra. De hecho, siendo el ser humano el centro nuclear de la creación sobre la tierra, se esperaba que toda la tierra y lo que la llena fuera un reflejo de su Creador, mediante la manifestación perfecta en dichos humanos los atributos que el mismo Creador posee y que ya hemos mencionado, como es el amor, la sabiduría, la justicia y el poder. No debemos olvidar que en sus inicios la creación fue perfecta, una perfecta creación o una perfección que implicaba vida indefinida sobre la tierra. Es decir, la muerte y la injusticia no habrían de existir, o inicialmente no existían. Esa perfección que implicaba justicia y vida sin fin e indefinida estaba vinculada a una ecuación perfecta. Esa ecuación perfecta no es otra cosa que la ley moral y los principios de justicia del Creador. Por lo que la continuidad de esa nueva creación sobre la tierra estaba condicionado al reconocimiento del derecho soberano del Creador a legislar sobre ese nuevo escenario terrestre, en el cual, como mencioné, una nueva forma de vida creada por Dios sobre la tierra iba a existir, como era la humanidad, y esta humanidad empezaba a dar sus primeros pasos. La continuidad de esa nueva creación dependería de la obediencia del ser humano en uso del libre albedrío a la ley perfecta del Creador. En la vida perfecta regida por la ley perfecta del Creador no tiene cabida la democracia ni ningún otro sistema de gobierno. Solo puede existir la vida
si ésta está regida por su perfecta ley moral y sus principios perfectos de justicia. Porque de igual manera que el mundo físico existe debido a la perfecta armonía y sincronización de las 4 leyes fundamentales del universo que el Creador puso, como son la ley de la gravedad, la ley nuclear fuerte y débil, la ley del electromagnetismo, la vida sobre la Tierra en perfecta armonía dependería de que esa nueva creación de Dios, la humanidad, y todo aquello que dependía de esa humanidad, estuviera sujeta a la ley perfecta del Creador. Desgraciadamente, tal como menciona el primer libro de la Biblia, Génesis, a partir del capítulo 3, se narra que el ser humano, tanto el hombre como la mujer, como seres perfectos y en uso de su libre albedrío, optaron por apartarse de la ley moral y de los principios divinos de justicia de su Creador. Tanto el primer hombre como la primera mujer rechazaron el derecho de su Creador a legislar sobre su creación. Y sabemos que el rechazar o no sujetarse a la justicia divina es incompatible con la vida. Este acto de rebeldía hacia el Creador y su ley perfecta se tradujo en la causa y efecto de la injusticia, es decir, la pérdida de la vida y la maldición de la tierra. Lo que está viviendo hoy día la humanidad son los efectos que todavía perduran de aquel acto de injusticia de nuestros primeros progenitores, denominado en la Biblia como el pecado heredado. Y así se expresa en Romanos capítulo 5, versículo 12 y versículos del 17 al 21, que en forma resumida viene a decirnos que por la ofensa del hombre la muerte reinó hasta nuestros días. Pero Dios el Creador Todopoderoso ¿permitiría que se frustraran sus planes con respecto al proyecto de creación sobre la tierra? La respuesta es clara, no lo permitiría. Como dice la Biblia en Isaías 45 del 18 al 19, Él, el Dios verdadero, el formador de la tierra y el hacedor de ella, aquel que la estableció firmemente, no la creó sencillamente para nada, la formó para ser habitada. Y tenemos la seguridad por la propia palabra del Creador que la tierra será habitada, tal y como dispuso el Creador en su proyecto inicial. Porque Isaías, nuevamente, en el capítulo 46 y versículos del 9 al 11, dice respecto al Creador que su propio consejo subsistirá y todo lo que su deleite hará. Lo he hablado, también lo haré venir. Este proyecto de vida humana en la tierra, en condiciones perfectas, tal como el Creador dispuso, aún tiene que realizarse. Es por esta razón que todos los que enseñan que el reino de Dios es ir a morar al cielo, es una enseñanza que carece de fundamento en las Escrituras, porque el lugar diseñado y preparado por el Creador para el ser humano fue y es la tierra restaurada. Desde el primer momento en que se produjo este acto de injusticia por parte de los primeros seres humanos que poblaron la tierra y que paralizó su propósito para con la tierra, el Creador del hombre diseñó una alternativa para que se restableciera y se hiciera que se cumpliera su voluntad. Evidentemente, esta alternativa, como no podía ser de otra forma, tenía que estar sujeta a la ley moral y a los principios de justicia del Creador, y esto iba a requerir tiempo. Dios el Creador, en base a sus principios de justicia, determinó que sólo una equivalencia
que restableciera la condición de perfección que perdieron nuestros primeros progenitores, podría restablecer su propósito. Este principio Dios lo estableció y lo dejó por escrito en Romanos capítulo 5 y versículos del 12 al 21, en donde dice que nuestros primeros progenitores, siendo perfectos, transgredieron la ley perfecta. Este acto de transgresión les llevó a la imperfección y a la muerte. Muerte e imperfección que ha afectado y afecta a toda la raza humana, porque todos somos descendientes de este primer hombre y de esta primera mujer sobre la tierra. Por lo que todos los habitantes de la tierra, como descendientes de ellos, hemos heredado la imperfección, la muerte y la maldición que hasta nuestros días acaece a toda la tierra y lo que la llena, afectando también al mundo vegetal y al reino animal. Por lo que en línea con el principio de justicia de Dios el Creador expresado en Romanos 5, del 12 al 21, solo otro ser humano perfecto que equilibrara la balanza podría restablecer lo perdido. A modo de ilustración, podemos decir que la vida del hombre sobre la tierra y la tierra misma fue cautiva o secuestrada por el acto de injusticia de nuestros primeros progenitores perfectos al caer en la imperfección, por causa de su rebelión contra la ley perfecta del Creador. Jesucristo, en su condición de hombre perfecto y en equivalencia, pagó el rescate perfecto, y para esto fue necesario que diera su vida como rescate correspondiente por toda la humanidad. Y así lo expresan las Escrituras. En 1 de Timoteo capítulo 2 y versículos del 5 al 6, dice que Jesús se dio a sí mismo como rescate correspondiente por todos. Y en Romanos capítulo 3 y versículo 24 se menciona que se está declarando justa a la humanidad debido a la liberación por rescate pagado por Jesucristo. Por lo que fue necesario que Jesucristo, como hombre perfecto, viniera a la tierra y muriera en lugar de nosotros, pagando el precio de nuestras vidas imperfectas, siendo así el aval perfecto que Dios aceptó, porque dicho acto se ajustó a la ley perfecta de justicia divina. De esta manera, Dios el Creador recupera para toda la humanidad redimida toda la tierra y todo lo que la llena, haciendo que los hombres, que son la corona de su creación, junto con los animales, vivan en paz, armonía y reflejen la gloria de Dios. Así que cuando hablamos del reino de Dios como acontecimiento mundial que abarcará a todo el planeta y a toda la humanidad, simplemente estamos haciendo mención a la oración modelo que Jesucristo mismo nos enseñó en el Padre Nuestro, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6 y versículo 10. En esta oración, Jesús textualmente nos enseña a pedir que el reino de Dios venga a nosotros, y nosotros estamos en la tierra, y no que nosotros vayamos al reino en los cielos. Además, esta oración concluye con que se haga su voluntad en el cielo y también sobre la tierra, siendo los cielos la morada de las criaturas espíritu, donde se inició la rebelión contra Dios el Creador, por parte de Satanás el diablo, y siendo la tierra donde el hombre se rebeló contra su Creador. Pues bien, en ambos escenarios, tanto en los cielos, donde moran los seres espíritu, y la tierra donde moran los hombres,
tal como Jesús nos enseñó a pedir en la oración modelo del Padre Nuestro, que se encuentra en Mateo 6:10, en ambos escenarios, tanto en los cielos como en la tierra, se culmina la voluntad de Dios. Sabemos por las Escrituras que Jesucristo es singular a toda otra creación inteligente de Dios. Porque como dice el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14, Jesucristo fue el principio de la creación de Dios. Es por esa razón que en Colosenses capítulo 1 y versículos del 14 al 20, dice de Jesucristo que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, es decir, la primera creación por Dios, y que por medio de él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles. Por lo tanto, no había en toda la creación inteligente de Dios el Creador otro como Jesucristo. No solo por haber sido la primera creación de Dios, sino porque todo vino a existir mediante Él. Además, Jesucristo sabía perfectamente lo que estaba en juego y que todo cuanto hace el Creador tiene que ajustarse a sus principios de justicia, por lo que Él mismo se brindó, como dice Hebreos capítulo 7 y versículo 27, para desempeñar el papel de Salvador de toda la humanidad y para restablecer dos cosas. Primero, que se cumpliera el propósito de Dios en la tierra y, en segundo lugar, el restablecimiento de la ley y la justicia universal. Este papel tan trascendental que va a desempeñar Jesucristo en la resolución de la rebelión del hombre va a ser temporal, porque como dice primera carta a los Corintios capítulo 15 y versículos del 21 al 28, una vez que Jesucristo restablece el propósito de Dios mediante el reino de Dios, Jesucristo mismo entrega el reino a su Dios y Padre, y entonces el Hijo, es decir, Jesucristo, también se sujeta a aquel que le sujetó todas las cosas, para que Dios el Creador sea todas las cosas para con todos. Jesucristo habló del reino de Dios y de Él mismo como el Rey de dicho reino. Cuando estuvo entre nosotros, explicó en el Evangelio de Lucas capítulo 4 y versículo 43 que tengo que declarar las buenas nuevas del reino de Dios porque para esto fui enviado. Pero esa declaración del reino de Dios que hizo Jesucristo no se limitó únicamente a su proclamación de 3 años y medio cuando estuvo entre nosotros. Ese declarar las buenas nuevas del reino de Dios debía ser aquello que todo discípulo de Jesucristo tenía la obligación moral de proclamar, hasta que Él viniera por segunda vez a implantar dicho reino. Tengo que decir que este vídeo que estáis viendo y todos los que pertenecen a esta colección de Otra Realidad es Posible cumple con este cometido. Ese reino de Dios al que hizo alusión Jesucristo ya había sido puesto de manifiesto a los judíos siglos atrás. En el libro de Isaías, proféticamente, se nos da la identidad no sólo del establecimiento del futuro reino de Dios, sino sobre los pilares sobre los que se sustentará, y quién será la autoridad o el rey de dicho reino o gobierno mundial sobre la tierra. En el libro de Isaías, capítulo 9, versículos del 6 al 7, dice: Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro. Y por nombre se le llamará Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. De la abundancia del regir principesco y de la paz no habrá fin. Será establecido firmemente y se sustentará por medio del derecho y por medio de la justicia.
En el Evangelio de Lucas capítulo 1 y versículos del 32 al 33 se desvela la identidad del Rey o la máxima autoridad del reino de Dios, en clara referencia a Jesucristo, cuando dice: será llamado Hijo del Altísimo y reinará para siempre, y de su reino no habrá fin. Los pilares sobre los que se fundamentará el reino de Dios en manos de Jesucristo serán, como hemos leído en Isaías 9, 6 y 7, el derecho y la justicia, pero no de los hombres, sino la de Dios el Creador. Algunos quizás afirmen que Jesús hace mención al reino de los cielos y que es a los cielos o que son los cielos donde está el reino de Dios. No obstante, dicha mención de el reino de los cielos es exactamente lo mismo que decir el reino de Dios, y dicho reino se diseña o se concibe en los cielos y se implanta o se instaura en la tierra. Es por eso que Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 5 y versículo 5: felices son los de genio apacible, puesto que ellos heredarán la tierra. Además, las escrituras hebreas o Viejo Testamento proféticamente hacen mención reiterada de las condiciones que reinarán en la tierra en el futuro reino de Dios. Concluiré mencionando los versículos del último libro de la Biblia, el Apocalipsis capítulo 21 y versículos del 1 al 5. Pero antes, permitidme que os lea las primeras palabras de Apocalipsis. En el capítulo 1, en el versículo 1 hasta el versículo 3, dice que estas palabras son una revelación por Jesucristo que Dios le dio, y Él, Jesucristo, envió a su ángel y mediante este ángel la presentó en señales a su esclavo Juan, el último discípulo de Jesucristo, que en aquel entonces quedaba con vida en la tierra. El versículo 3 concluye diciendo: feliz es el que lee en voz alta y los que oyen las palabras de esta profecía, y que observan las cosas que se han escrito en ella, porque el tiempo señalado está cerca. ¿Y cuál es la profecía? La profecía se resume en Apocalipsis capítulo 21 y versículos del 1 al 5. Comienza el versículo 1 diciendo: un nuevo cielo y una nueva tierra. Cuando aquí en Apocalipsis 21, versículo 1, habla acerca de un nuevo cielo y de una nueva tierra, se refiere a un nuevo sistema de gobierno sobre toda la tierra, y con la expresión a una nueva tierra se refiere a una nueva sociedad de personas que poblarán el planeta. Y sabemos que se hace referencia a una nueva sociedad humana porque a continuación dice que el mar ya no existe. Y en la Biblia, en el contexto que estamos haciendo, las aguas o el mar se refiere a naciones. Continúa diciendo en el versículo 2 de Apocalipsis 21: vi también la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde Dios. Dice que desciende del cielo desde Dios. ¿Y a dónde desciende? A la tierra. Por lo que el descender del cielo, la nueva Jerusalén, a la tierra es la instauración del reino de Dios en la tierra. Recordemos que la mención a Jerusalén es porque en la ciudad antigua de Jerusalén estaba el templo, por lo que Jerusalén representaba el centro religioso de adoración a Dios y también el centro de gobierno de la antigua nación de Israel. También dice que esa nueva Jerusalén está preparada como una novia adornada para su esposo. En lo aquí expresado, la novia se refiere a los que gobernarán con Jesucristo y al esposo, a Jesucristo mismo como el Rey
de dicho reino. Continúa diciendo que oí una voz fuerte desde el trono decir: mira, la tienda de Dios está con la humanidad y Él residirá con ellos y ellos serán sus pueblos y Dios mismo estará con ellos. La expresión tienda también se puede entender por tabernáculo y sabemos que el tabernáculo en el antiguo Israel, antes de la construcción del templo de Jerusalén, en el tabernáculo, que era móvil, en él estaba de forma permanente la representación de Dios en medio de Israel, tal como Ezequiel capítulo 37 y versículo 27 menciona. Por lo tanto, decir que la tienda de Dios está con la humanidad y que Él residirá con ellos, o que Dios mismo estará con ellos, es lo mismo que decir que Jesucristo, en representación de Dios el Todopoderoso, y el reino que Él representa se encontrará con la humanidad, aquí, en la tierra, entre nosotros. Y esto ocurrirá en la segunda venida de Jesucristo. Concluye el versículo 4 y 5 cuando dice que la acción del reino de Dios, es decir, esa nueva Jerusalén y esa nueva sociedad humana, implicará que toda la lágrima de los ojos de todas las personas desaparecerá, que la muerte ya no será, que no existirá más clamor, ni lamento, ni dolor, que las cosas anteriores han pasado. Y ratifica el versículo 5. Y aquel que está sentado en el trono, el mismo Jesucristo, dijo: mira, voy a hacer nuevas todas las cosas. ¿Y qué es hacer nuevas todas las cosas? Sobre la base del sacrificio de rescate de Jesucristo, proféticamente es la restauración del propósito de Dios para la tierra, tal como menciona el libro de Hechos capítulo 3 y versículos del 20 al 21. Esto se traducirá en que la humanidad restablece su condición como hijo de Dios, recuperando la perfección espiritual, mental y física. Esto implica, como vengo diciendo y explicando, y tal como Proverbios capítulo 2 y versículo 21 dice, que los rectos residirán en la tierra para siempre. Además, como dice el libro de Isaías capítulo 25 y versículo 8, Dios realmente se tragará la muerte. Y eso quiere decir que todos los seres humanos que están dormidos en el sueño profundo de la muerte y que son merecedores serán resucitados a la vida. Esto es lo que enseñó Jesucristo en el libro de Juan capítulo 11 y versículo del 25 al 26. Él enseñó y dijo que era la resurrección y la vida, y que todo el que ejerce fe en Él, aunque muera, llegará a vivir. Asimismo, será restablecida la paz no solo en el reino animal, sino entre los animales y los hombres. Así lo explica Isaías capítulo 65 y versículo 25. El lobo y el cordero mismos pacerán como uno solo, y el león comerá paja justamente como el toro. Y en cuanto a la serpiente, su alimento será polvo. No harán daño ni causarán ruina en toda mi santa montaña. Se dará cumplimiento literal a las palabras de Isaías capítulo 65 y versículos del 20 al 24, donde de una forma clara dice que acabará la explotación del hombre por el hombre. Textualmente explica: y ciertamente edificarán casas y las ocuparán, y ciertamente plantarán viñas y comerán su fruto. No edificará y otro lo ocupará. No plantarán y otro lo comerá. Porque como los días de un árbol serán los días de mi pueblo, y la obra de sus propias manos mis escogidos usarán a grado cabal. No se afanarán para nada ni darán a luz para disturbio, porque son la prole que está compuesta de los benditos de Dios y sus descendientes con ellos. Y ciertamente
sucederá que antes que ellos clamen, yo mismo responderé. Mientras todavía estén hablando, yo mismo oiré. Y concluiré leyendo lo que dice Apocalipsis capítulo 21 y versículos del 5 al 8. Dice: estas palabras son fieles y verdaderas. Cualquiera que tenga sed, le daré de la fuente del agua de la vida gratis. Cualquiera que venza, heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero en cuanto a los cobardes, y los que no tienen fe, y los que son repugnantes en suciedad, y asesinos, y fornicadores, y los que practican espiritismo e idólatras, y todos los mentirosos, su porción será la muerte segunda, es decir, la destrucción eterna, el dejar de existir.